Listo. Por si acaso esas diapositivas las tienen en el Drive, vamos a estar trabajando también en un archivo de Excel que también está en el Drive. Y hoy la próxima clase vamos a estar trabajando lo que es análisis horizontal, vertical y de razones financieras. Repito, creo que análisis horizontal y vertical lo veían en análisis financiero, no estoy seguro del análisis de razones. No sé qué tanto tiempo le dedicaron. Vamos a dedicarle solo 2 clases. ¿Para qué hacemos nosotros ese análisis horizontal, vertical, de razones? Bueno, no es la única manera en que uno analiza estados financieros, pero pues es como lo primero que uno aprende, lo más común, y punto de partida para otros tipos de análisis. Pero puntualmente de análisis horizontal y vertical y razones para qué. Uno, para hacer comparaciones dentro de la misma empresa de la evolución que ha tenido la misma empresa, no sé cómo es, las tendencias de ventas, utilidades, bueno, las distintas cuentas que analizamos, incluso para ver la participación que tiene una cuenta dentro del total. Ya ahorita pasamos a la parte matemática, pero eso hace uno un poco en el análisis horizontal, hacemos una comparación de distintos años, y en el vertical, en un mismo año, de una cuenta con relación a otra. Pero no solo nos quedamos con el análisis de la misma empresa, nos sirve para comparar la industria. Yo les pedí en el trabajo de Nutresa que compararan solo Nutresa, pero lo cierto es que después de que uno hace el análisis dentro de la empresa, pasa uno a revisar la empresa de uno en comparación con la competencia. ¿Para qué? Yo no sé qué tanto siguen ustedes las noticias. No sé, ejemplo, el sector agrícola creció en promedio tanto por ciento, el sector entretenimiento, bueno, disminuyó, creció, en fin, empieza uno a revisar promedios de la industria a la que pertenece. ¿Para qué? Uno, para tener un referente de qué tan bien, qué tan mal está. Ejemplo, yo puedo hacer parte de una empresa que ahorita en pandemia tuvo que cerrar operaciones por largo tiempo, no sé, almacenes de ropa. Y resulta que, bueno, mi empresa en el 2020 tuvo, bueno, una disminución en las ventas de, no sé, 30%, las utilidades disminuyeron 20%, yo qué sé. Claro, en un principio obedece a una situación particular que se estaba viviendo en ese momento. No se le puede dejar de lado el tema de que también depende de la gestión, pero tenemos que entrar a revisar cómo se comportó la industria en general. Entonces, no sé, yo miro en promedio las ventas de esa industria en ese año bajaron 50%. Ok, mis ventas bajaron, pero estoy bien en relación a la industria. O podría ser lo contrario, es más, puedo llegar a tener un crecimiento en las utilidades. Mis utilidades crecieron 10%, pero las utilidades de la industria crecieron 15-20%. Aunque estoy bien, estoy muy por debajo de lo que está la industria. Adicionalmente, no solo en la evolución de un año a otro, sino en la participación que tiene una cuenta con respecto a otra. Ejemplo, vamos a revisar cuánto debe la empresa a los proveedores. Entonces hacemos la comparación de
¿Cuánto pesa proveedores en relación a total pasivo más patrimonio? Mm, y podemos encontrar que en promedio en la industria es el 20%. Yo puedo estar considerando iniciar un negocio eh, de esa industria, la que sea, pero de pronto mi negocio es mucho más pequeño. Sin ir muy lejos, las cervecerías artesanales, eh, que por supuesto no se puede comparar con Bavaria ni grandes cerveceras, pero un referente para esas empresas es la composición de sus estados financieros. Entonces, si yo voy a ver, supongamos que ese es el caso, estoy especulando, que el 20% de pasivo más patrimonio de esas industrias son proveedores, deudas a proveedores, aunque en menor tamaño, menor inversión, lo que sea, un referente para mí es ese 20%. Si yo empiezo el negocio y resulta que yo a proveedores les debo el 50%, es decir, la mitad de pasivo más patrimonio son deudas a proveedores, eh, puede que esté haciendo algo mal, independientemente del monto, la participación de una cuenta con respecto a otra. Eso sirve muchísimo de verdad, sobre todo cuando estamos hablando de nuevos negocios, así como les decía, cervecería artesanal en relación a grandes cerveceras, empresas de confección pequeñas en relación a grandes almacenes, todo eso sirve. ¿Para qué más nos sirve esos análisis? Detectar señales, alertas de que algo puede estar mal, ojo, y aquí es donde digo, esto es lo primero que uno hace, punto de partida, pero no es lo único. Resulta que yo empiezo a hacer un análisis horizontal de las distintas cuentas, y efectivamente me doy cuenta que en un año, o no sé, que las utilidades tienen una tendencia a crecer y en un año baja un poquito. Ojo, no necesariamente no significa que esté mal, pero sí genera una alerta y tengo que entrar a revisar más información de la empresa. Si yo estoy trabajando dentro de una empresa, hago parte del equipo financiero de una empresa, entonces, según sea la alerta que se haya generado, tengo que entrar a trabajar en conjunto con producción, con marketing. Puede ser que, ejemplo, detecté que el costo de ventas está subiendo muchísimo en relación a las ventas. Entonces entra uno a revisar con la gente de producción. ¿Qué pasa? No es que cambiamos, puede pasar, es que cambiamos de proveedor, nos vimos obligados a cambiar de proveedor y nos subieron los precios. Ok, o no, lo que pasa es que nosotros importamos la materia prima y la tasa de cambio se ha disparado y nos ha representado un incremento en el costo de ventas. En fin, depende de la alerta que se genere, entra uno a revisar, efectivamente se está haciendo una mala gestión, puede ser algo del entorno, como pasa ahorita con el tema de la pandemia, con muchísimas empresas, que muchos de esos cambios bruscos en los resultados, para bien o para mal, porque no todo es malo, así como hay industrias que se fueron para el piso, hay otras que por el contrario se valorizaron muchísimo. Pero entra uno a revisar esos aspectos partiendo de lo que detecta uno con ese primer análisis, sea horizontal, vertical o de razones. Si yo estoy afuera de la empresa, ejemplo, me llamaron para una consultoría, mi primer insumo es la información financiera, entonces ahí empieza uno con, bueno, depende pues de la relación, correo va, correo viene o visitas a la empresa, casi que asume uno el rol de un auditor, no está uno generando una auditoría, pero sí tiene que recopilar uno mucha información
para confirmar eh, si lo que uno detectó es verdad o no, si es por la gestión, si es algo atípico, si tiene que ver con algún plan estratégico como lo veíamos la clase pasada. ¿M? Puede que no sea una mala gestión, sino una decisión a largo plazo que se tomó, que por supuesto afecta a la operación a corto plazo. Eh, en base a esas señales que uno detecta y lo que confirma, pues se toman decisiones. ¿M? Ejemplo, mis proveedores me subieron los precios. ¿Qué voy a hacer? Mantengo el mismo proveedor, cambio, trato de negociar, ¿m? No sé, busco manejar otro tipo de insumo. También depende de la industria en la que me mueva, ¿no? Hay industrias en las que puedo elegir cualquier proveedor sin ningún problema. Supongamos que parte de mis insumos son tornillos, puedo comprar en muchísimas partes. Pero si es de una materia prima ya muy exclusiva, es, perdón un momento, profe, eso va en cuanto a la estrategia. No te entiendo la pregunta, ¿eso a qué te refieres? En cuanto a revisar la estrategia, ¿sí? Ok, lo que yo decía ahorita de alertas que podía obedecer a una decisión estratégica o a qué. Sí, profe, digamos a revisar en qué está fallando la empresa como tal. Entonces, eso es en cuanto a el punto que dices, hay que revisar la estrategia. Ok, ya iba para allá, pero una cosa es que en el corto plazo hayan resultados aparentemente negativos, consecuencia de una decisión estratégica, pero la decisión estratégica es buena. Y otra cosa es que efectivamente la estrategia que hayamos planteado no esté funcionando y tengamos que revisar y replantearla. ¿A qué me refiero? Vuelvo a Nutresa. Eh, Algunos se quedarán con los estados financieros de 2016 a 2020, algunos curiosos se pueden ir más atrás, y yo les decía, creo que fue en el año 2013, 2012, mmm, ustedes van a encontrar movimientos muy atípicos en los estados financieros de Nutresa y se van a revisar información, noticias económicas o en el informe de gestión, y se encuentran con que en ese año Nutresa se encontraba en una ampliación, en una adquisición en Chile de una planta, Tres Montes, Luchetti, algo así se llamaba. ¿M? En fin, y que implicó una inversión significativa, que repercutió en esos cambios bruscos en los estados financieros. ¿M? En un principio, si yo reviso los estados financieros, yo podría decir, ese 2013 está mal y está bien en un principio, pero es lo que les digo, tengo que entrar y mirar qué pasó y, ok, es que hicieron este movimiento estratégico, no es una mala gestión, todo está bien en la empresa, sí, un año con movimientos bruscos, pero obedece a esta decisión que por supuesto sí va a ver reflejada sus beneficios a largo plazo. ¿M? Cuando hablamos de una adquisición, de la apertura de una planta, lo que sea, en otro país, incluso en otra ciudad, no estamos hablando de que no, en un mes vamos a ver beneficios, pues, y más de este tamaño de empresas. Son inversiones de millones de millones. Y estuvo bien. ¿M? Cuando hablamos de revisar estrategia, eh, ejemplo, yo en alguna ocasión estaba trabajando, eh, una empresa de confecciones, claro, estaba trabajando el proyecto, no se desarrolló la empresa, y se planteó dentro de la estrategia, distribuir esas prendas, era ropa para bebé con mensajes cristianos, eh,
en 5 iglesias específicas que tienen sus tiendas, no más. No nos interesaba almacenes de cadena, abrir nuestra propia tienda. Identificamos en estas iglesias se va a distribuir. Listo, finalmente no se desarrolló la empresa, pero supongamos que se hubiera desarrollado. Eh, Podría pasar que nos fue muy bien distribuyendo solo en esos puntos. Podría haber pasado que el resultado no fuera esperado, no sé, no se incumplían en los pagos, no se vendía como estimábamos según el número de asistentes en la iglesia. Pudieron pasar muchas cosas que nos hubieran llevado a la conclusión de no es por ahí donde tenemos que distribuir, eh, tenemos que abrir nuestro propio almacén o es con almacenes de cadena. Estamos hablando de un tema estratégico. Ojo, una cosa es que yo diga estoy bien con esos puntos, voy a ir poco a poco, no sé, abriendo otros puntos, voy a empezar a meterme con almacenes de cadena, que lo hacen muchísimas empresas de lo que sea, que empiezan con un punto y van abriendo otros puntos. Eso no es un tema de que esta estrategia no me funcionó, me voy a cambiar, sino que voy ampliando mi estrategia. Si estuviéramos hablando de ese caso que no fueron estos puntos, mejor dicho, voy a dejar de vender en esas iglesias y voy a empezar a vender en el Éxito y en Jumbo. Estamos hablando de un tema estratégico, eh, que podría pasar eso en cualquier empresa. Una cosa es que yo cambie del proveedor eh, por un tema, no sé, malestar entre el proveedor y yo, o no necesariamente malestar, sino encontré otro que me lo dejaba más económico, pero en general manejamos las mismas condiciones de crédito, precios, es el mismo tipo de insumo, a que yo haga un cambio completamente por la materia prima, por las condiciones de crédito que me puede, ya iremos revisando el tema de políticas de crédito, me puede representar un cambio en la estrategia total. Tomo una decisión de corto plazo, pero basado en la estrategia. Ejemplo, yo estaba pagando todo de contado, y llega un proveedor que me da la posibilidad de pagarle a 90 días. Si me sirve, ojo, no siempre es bueno quedar debiendo, ya lo iremos revisando, a veces sirve, a veces no, pero si me sirve puedo llegar a cambiar, utilizar esos 90 días que tengo para otros movimientos, y estamos hablando de que cambie de proveedor porque voy a cambiar la estrategia en cómo manejo los recursos de la empresa. Eh, Ese revisar estrategia y tomar decisiones operativas va un poco de la mano. Yo puedo estar tomando decisiones, bueno, yo no sé si les haya pasado, eh, o si lo hayan vivido de lado, no quiero entrar a juzgar, pero a veces hay personas que todo el tiempo están llegando tarde a la empresa, que llegan en guayabados, en fin, que es llamado de atención tras llamado de atención tras llamado de atención. Una decisión operativa de ya es lo común que hacen algunas empresas de despedido, contrata a otra persona y repito, no quiero entrar a juzgar está bien o está mal, pero sí o sí la empresa pues no le estaba rindiendo a esa persona, tenía que hacer algo a nivel operativo. Ahora voy a suponer que es una empresa en la que pasa mucho, que no es un empleado atípico, sino es como el común de, ya se empieza a volver como cultura, que todos llegan tarde. Yo trabajé en una entidad así, era impresionante, ¿verdad? Todo el mundo llegaba tarde y cuando pagaban, muchos duraban 3 días enfermos del estómago.
sin ir a la entidad, pero detrás de ese enfermo del estómago se sabía pues que estaban en Guayabados o todavía de rumba. Mm, operativa, operativamente pues la entidad tiene que hacer algo, pero si nos vamos a revisar, Carmen, dime. que suele pasar a veces con las personas que son más que todo contratistas. Digamos No, que esas personas no cumplen con cierto tipo de horarios o cosas así. no, Pero pues no es porque, no es porque qué. pues tiendo a entender que es eso, o sea, como que las personas contratistas solo como que pasar cuenta de cobro y ya, o sea, como que no le meten mucho como entusiasmo a trabajar, sino lo hacen más es por la plata. En cambio hay personas que obviamente que tienen que comprar a un horario, les pagan por honorarios o bueno, cosas así y son más cumplidas, pero eso depende también en la forma en que la empresa lo exija, ¿no? Porque eso pues, suele suceder más con los contratistas, lo he podido asimilar de esa forma. Bueno, tienes razón, Paula, yo no lo quería decir, pero efectivamente fue en una entidad pública, eh, de contratistas y aún de planta. No quiero hablar mal de la entidad porque eh, la quiero mucho, pero laboralmente sí había un tema, ya ahorita hablo de eso, pero a lo que iba era cuando no estamos hablando de una persona, que bueno, la despedí, contraté a otra, sino es algo de, mejor dicho, prácticamente toda la empresa. Yo como empresa tengo que sentarme a revisar cómo estoy seleccionando a las personas, qué está pasando con el proceso de selección, pues que estoy contratando solo personas irresponsables. ¿M? Claro, operativamente, listo, despedido, contrato a otro, pero tengo que sentarme a revisar por qué está pasando eso. ¿M? Debo modificar el proceso de selección, debo, no sé, cambiar la persona, si estoy contratando por un outsourcing, no me está funcionando ese outsourcing y contrato otro, en fin, pero si hay un tema cuando ya es cultural, que es más de la estrategia, por ejemplo, de los métodos de contratación, ¿m? Va un poco de la mano. Ahora, sin entrar en detalles de donde yo trabajaba, porque como les digo, no, la idea no es hablar mal de la entidad, pero más allá de que seas contratista o, o contrato laboral, hay un tema político de rosca que desafortunadamente se ve mucho en lo privado también, pero más en lo público, en cualquier entidad. Eh, entonces se ve muchísimo que X político es amigo de X persona en la entidad y sencillamente le dice, contráteme a estas personas y las contratan, independientemente de que cumplan o no cumplan con el perfil. Y esto es una postura muy personal. Yo digo que no tiene nada de malo, no sé, estoy de director de X entidad y porque son mis amigas las contrato, chévere, pero yo digo, hombre, pues chévere que se haya facilitado la contratación, el que estén en una empresa, pero no por eso, que es lo que pasa. Entonces nos vamos a que, como somos amigas de Felipe, entonces no, pues no trabajamos, que se vive muchísimo. Y entonces era el punto de que porque yo vine recomendado de X persona, no me pueden despedir, llego tarde, me tomo, así pasaba, me tomo una hora del desayuno, llego a hacer visita, trabajo por ahí una hora, me tomo 2 horas de almuerzo, llego otra vez visita y por ahí antes de irme trabajo una hora y me voy una hora temprano. Eso era impresionante y era todos los días. Eh, pero bueno, y era un tema de que casi toda la entidad, pero la entidad no hacía nada porque se movía muy fuerte el tema político. ¿M? El tema de que esta persona vino recomendada por tal persona, no la podemos despedir, y así pasaba, pero bueno, quitémosle el tema político, de entidad pública.
porque puede pasar en una empresa privada también y no por rosca, sino que de verdad sea un tema de un mal proceso de selección. ¿Mm? Eh, en fin, pueden haber muchas cosas, como también puede ser la naturaleza del, del negocio. Ejemplo, yo no sé si les conté, yo trabajo mucho, pues trabajé un tiempo y hace un tiempo estoy retomando el tema del sector entretenimiento. Yo no tomo, pero pues es un sector en el que constantemente se está tomando, tanto pues en la rumba, en torno a cerrar los negocios. Eh, y es el mismo sector, pues la misma cultura, la naturaleza del negocio. Eh, Otro amigo y yo pues somos como los únicos del equipo que no tomamos licor, eh, y es bastante atípico porque el común de las personas que están ahí toman y toman muchísimo. Pero bueno, eh, entonces, por ejemplo, y les voy diciendo de Nutresa, del taller que hagamos, de parcial, uno hace análisis horizontal vertical, y uno puede suponer, yo no sé si les ha tocado, si vayan a trabajar, a menos que tengan la certeza eh, de que fue una mala gestión, de que tengan la certeza, no sé, esto se debe a que se cambió de proveedor. ¿Mm? Pero si yo me quedo solo con los análisis, con los estados financieros, eh, yo no aseguro dentro de las conclusiones que emito, sino yo supongo, sugiero, eh, redacto tipo, eh, no sé, podemos ver una disminución en las utilidades, posiblemente porque se haya incrementado el costo de los proveedores. Sugerimos revisar con producción. No hago afirmaciones de las que de verdad con los estados financieros son solo sospechas. Sí digo lo que pienso, pero sin asegurarlo. Ya es distinto, como les digo, cuando he podido revisar y confirmar si tengo razón, no tengo razón, porque puede pasar que yo sospeche, no sé, invirtieron mucho en publicidad y voy, miro y no era eso, era otra cosa. Eh, Se los digo a nivel académico, a nivel laboral, pilas pues con esos informes que lo comprometen a uno de una manera, y si no era así es que Felipe dijo que, y miércoles, qué problema. Bueno, entonces, eh, los estados financieros que utilizamos en el análisis horizontal y vertical son el estado de resultados, comúnmente conocido como estado de pérdidas y ganancias. Esa es una foto de un ejemplo pues que hay en ese libro. Eso que está en rojo no lo vamos a trabajar, es decir, vamos a llegar hasta la utilidad neta. De ahí para abajo que encuentran un poco lo que tiene que ver con políticas de dividendos, ganancia por acción, dividendo por acción, bueno, todo eso que, como les dije, para mí hace parte más de finanzas de largo plazo. Entonces nos vamos a quedar con el estado de resultados, eh, hasta donde lo han visto, creo que lo han visto hasta utilidad neta. Eh, Depende, no sé, depende cómo lo hayan visto, se lo pueden encontrar muy parecido a como está ahí, o ya se empieza a hablar en normas internacionales de información financiera, y así suele estar Nutresa, Bimbo, cualquier empresa, Cemex, eh, operaciones continuas, discontinuas. eh, y se me fue otro, bueno, ahorita lo revisamos, continuas, discontinuas, y hay otro. Del estado de resultados hasta ahí, y del estado de situación financiera o balance general, el activo igual a pasivo más patrimonio.
para el análisis horizontal, vertical y de razones. Iremos tocando más adelante el estado de flujo de efectivo. Yo les contaba, se puede método directo, método indirecto. Este es el método directo, donde relaciono explícitamente los ingresos y los egresos, la forma como se dieron. Yo conozco esa matriz, no significa que sea la única manera de registrarlo, independientemente del orden en que ustedes lo registren. Lo que sí es necesario es ingresos y egresos explícitos. No sé si les conté, hay personas que independientemente de si corresponde a inversiones, a compra de activos, a ventas, lo que sea, relacionan primero los ingresos totales, luego los egresos totales y no lo dividen así como por módulos. Ustedes encontrarán en todos los informes de gestión de cualquier empresa, Nutresa, Cemex, Terpel, Bimbo, se usa el estado de flujo de efectivo, el método indirecto, que es partiendo de la utilidad del ejercicio, se hacen unas sumas, unas restas del estado de situación financiera para llegar al flujo efectivo. También lo veremos más adelante. ¿Cuándo usaremos el estado de flujo efectivo? Si lo llegamos a necesitar para pronosticar estados financieros, porque sí o sí necesitamos llegar a este resultado de caja final si vamos a pronosticar estados financieros. ¿Por qué? Porque ese resultado de caja final es el que va al estado de situación financiera, a la cuenta de efectivo. De resto en los análisis no. Empezamos entonces a hablar de análisis horizontal, vertical, de razones. Cuando hablamos de análisis porcentual, estamos hablando de vertical, horizontal. Ya les dije, el vertical miramos en un mismo año la participación de una cuenta con respecto a otra. En horizontal miramos una misma cuenta a través de varios periodos, meses, años, según como lo tengamos, su variación, y todo eso lo expresamos porcentualmente. Y cuando hablamos de análisis de razones, y aquí hago una aclaración, depende del texto que ustedes revisen, pueden encontrar estos 4 grupos, o a veces solo 3. Hay algunos que las de, ¿cuál es? Actividad o rotación lo incluyen en otro, pero lo común es estos 4, independientemente de la cantidad de grupos de razones, son las razones que vamos a trabajar, y ya las iremos viendo, sencillamente para encontrar más información de la empresa. Vamos a ir trabajando con un archivo de Excel que también está en el Drive. Se llama ejercicio 01. Aquí tengo información de Cemex del año 2015 al 2019. Primero les comento cómo está el archivo. Estas 4 pestañas que están acá, las 4 primeras, es la información como la brinda Cemex. Y esto que está acá es el ejercicio, pues la información organizada para que la empecemos a trabajar. No hice más que organizar el balance general, el estado de resultados de estos años. Empecemos con el análisis vertical. Y vamos a hablar del estado de situación financiera. Recuerden que tenemos activo igual a pasivo más patrimonio. Cuando yo voy a revisar, ¿qué tenemos acá?
un balance general de 2009 y 2010. Y aquí para el análisis vertical, pues hicieron el del 2009 y el del 2010. ¿Y qué es lo que hacemos? Miramos la participación de cada cuenta del activo contra el total del activo. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven que efectivo en el 2009 era el 2,5% con respecto al total del activo, que en el 2010 era 2,7% en relación al total del activo, y así para cada cuenta. Esto es un poco aquí que miramos, y lo que les digo, primero hago el análisis de la empresa, luego me voy al análisis de la industria. Supongamos que yo, esta es información de que no me acuerdo de qué empresa es, pero supongamos que, Profroc, no sé qué es esa empresa. Ahorita vamos a ver en Cemex. Supongamos que yo fuera a iniciar una cementera, no del tamaño de Cemex, sino algo muy pequeño, quizás artesanal. Y supongamos que esas fueran las cifras. Para mí sería un referente que del total de mis activos, ya sé que una buena cifra es mantener el 2,5, bueno, el 3% pues en efectivo, y así por ejemplo que el 80% es planta y equipo. Es un referente para mí, independientemente de, no sé, que sea algo muy pequeño, muy artesanal. Me da una idea. No significa que se tenga que cumplir exactamente, pero me da una idea. Vamos a hacer ese análisis vertical aquí en este archivo. Igual se los paso después, pero les sugiero que lo vayan haciendo. Porque pues nunca va a ser lo mismo solo viendo que si lo voy trabajando. Balance. Entonces voy a hacer el vertical. A mí me da igual si tengo 5, 10 años, o la cantidad de cuentas que haya. ¿Por qué? Tomo una celda, formulo y de ahí en adelante arrastro a la derecha y a la izquierda. Ojo con lo que voy a hacer. Yo voy a coger cada cuenta del activo y la voy a dividir entre el activo total para todos los años. Y digo ojo con lo que voy a hacer porque en este caso, en el de Cemex y en algunas empresas, colocan de primeras el total de los activos. ¿Qué es lo que pasa en la gran mayoría de información financiera? Que encontramos el total de los activos abajo y no arriba. Entonces, más allá de memorizarse el orden pues de la fórmula, quiero que tengan claro eso, que aquí yo voy a coger esta cuenta dividido esta cuenta, pero porque ese total activo está arriba. Si estuviera abajo, pues sería esta cuenta sobre esta cuenta. ¿Listo? Entonces, voy a coger todas las cuentas del total activo. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que aquí no me aparece el nombre de la celda, sino tabla 1 2015, no sé por qué. Bueno, voy a colocarlo manualmente. B6, esa celda. Y como yo voy a arrastrar hacia abajo y hacia la derecha, no la fijo, pero la voy a dividir. Otra vez me apareció eso.
Ok, la voy a dividir sobre esa celda que yo necesito que cuando arrastre hacia abajo me la mantenga, es decir, necesito fijar la fila, pero cuando desplace hacia la derecha necesito que me la arrastre. Entonces voy a fijar la columna. Lo voy a colocar en porcentaje y... Ok, ok, perdón, necesito ahora Pero fijar. una pregunta, ¿tú nos compartes ese Excel? Es que, Sí, eh, pues por si algo, porque a mí por si no, o sea, ahorita con porque lo que pasa es que la lectura que descargué, la que tú me dejaste, me descargó un virus en el computador ¿cómo y se así? me formateó. Entonces tengo que volverlo a actualizar Microsoft. Qué vergüenza, Entonces, para pero... ver si, ¿qué? entonces para ver si me puedes hacer el favor, pues. O Nunca. ya sea de grabarlo, esa parte, o por si puedes presentar el Excel, Sí, por si. yo les comparto el Excel y la clase está siendo grabada. Te hago una pregunta, ¿qué lectura de... Es que ni siquiera pude leerlo, eso también te iba a decir. La de un pequeño empujón, descargué la lectura y no me dejaba por ningún lado. Y cuando ya empecé a abrir algunas cosas del trabajo, se me formateó todo el computador, se me borró todo. Ok, voy a tener presente ese comentario. No lo puedo asegurar, pero casi que seguro no está con virus. No lo puedo asegurar, repito. Es la primera vez que me lo dicen. Ahora, recuerden que la clase pasada yo les dije no es un PDF, por si acaso tienen que descargar el lector de libros de Adobe, pues colocan Adobe Digital Edition, descargar, ahí download Adobe Digital Edition, que ni siquiera pues, no, perdón, es así no, directamente a la página de Adobe, porque me mandó otra página, ya, o sea, ni siquiera los No, si es... es que lo descargué por, ¿cómo se llama? Bueno, había uno que era Microsoft, lo descargué por ahí, no me deja ingresar, entonces lo descargué por Cloud, no sé qué, y ahí fue cuando se metió el virus al computador y yo, Oh, no, y se me ok, resetó todo. fíjate que ahí es un tema, no como tal del archivo, sino del lector de libros, pero de la página. Pues yo no sé si lo sabes, en general hay páginas de páginas para descargar lo que sea, como esa donde me fui a entrar ahorita sin culpa, Softonic, que puede descargar uno una cosa y se le viene con 3 virus, efectivamente. Eh, entonces, ojo, fíjate, no fue como tal, casi que seguro, el archivo del libro, sino por donde descargaste el lector. Yo aquí estoy directamente en la página de Adobe. ¿M? O sea, la idea no es que se fueran a otra página, que se puede en otras páginas, sí, pero muy seguramente va con virus. Aquí directamente en la página de Adobe, mira, ahí me aparece para descargar, pues, qué versiones, en este caso sería la de Windows, no la voy a descargar porque ya la tengo. ¿M? Por si acaso voy a copiarlo ahí el link en el chat. No descartaré, igual revisar el tema de virus en el archivo, pero casi que seguro fue por donde descargaste el lector. Eh, Listo. O sea, ahí directamente la página de Adobe, no tienen lío. Si yo me fuera, por ejemplo, yo no sé, no, y es que estaba en la de Adobe, yo no sé por qué se me fue, que a Softonic ahorita. Sí, que Adobe Digital, sí, Softonic. De esta página, por ejemplo, casi que seguro lo descargo y, y viene un virus tras de otro. Y así como es, hay un montón de páginas para descargar lo que sea que, bueno, incluso también del Play Store de Google se puede. Entonces supongo que también en el celular lo pueden descargar. Bueno, mm, listo para que revises ese, ese tema.
Sí, profe, gracias. No, es que en serio yo no, y tenía cosas del trabajo, entonces, claro, preciso, yo no, se me reseteó todo. Wow. Bueno, esto es muy aparte, qué pena la pregunta. Si ya tienes quien te ayude, eh, pues chévere. Yo tengo una persona de confianza que es quien me hace todo lo del computador cuando necesito que lo revise, que lo limpie, que lo formate. Incluso este fin de semana le llevo el computador, se lo dejo a ojo cerrado que va a ser un cambio de disco duro. En fin, por si no tienes, y si ya tienes, pues listo. Eh, de pronto no se ha perdido la información. No, sí, el chico, pues, que está a cargo de los computadores, fue el que me Ah, ayudó, bueno. porque, pues, ahí no tenía ni idea ni siquiera cómo hacer. Ah, bueno. Al principio me sentí un poco culpable, me siento un poco más tranquilo al saber por dónde te fuiste a descargar. Eh, y sin embargo revisaré. Y listo, volviendo acá, si la clase está siendo grabada, el archivo yo se los envío, no hay ningún problema. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Vale, entonces, no he hecho ningún análisis, por lo pronto estoy calculando las cifras del análisis vertical. Cada cuenta del activo en relación al activo total, pues para todos los años. Es una fórmula muy sencilla. La cuenta sobre el total del activo. Fíjense, de verdad que lo hagan bien. Por ejemplo, ahorita tuve un error muy bobo, no sé si se alcanzaron a dar cuenta y les estaba explicando qué es lo que tengo que hacer y me fui a fijar la columna y no la fila, ¿no? ¿Cómo me di cuenta que tenía ese error? Porque si yo divido el total activo sobre total activo, pues siempre me tiene que dar 100% para todos los años. Y la arrastré y tenía 100, 90 y algo, 80 y algo. Yo que como miércoles, ¿qué pasó? Claro, pues fue que fijé la columna y no la fila, como les había dicho, ¿no? Lo peor es que les acababa de decir. Eh, pero por esos errores bobos daña uno todo el trabajo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Ahí van bien? ¿Espero? ¿Sigo? Bueno, a seguir. ¿Cómo revisamos el pasivo y el patrimonio? Similar, pero vamos a tomar cada cuenta del pasivo y del patrimonio y la vamos a dividir entre el total de pasivo más patrimonio. Aquí, por ejemplo, esto era lo otro que les dije que aparecía cuando hablamos de normas de información financiera que no me acordé en el momento, y es la parte controladora y la no controladora. No sé si ya han hablado de eso y operaciones continuas y discontinuas. Eh, esta parte de aquí de esta parte de aquí de capital contable total, pues ya es el total de patrimonio. ¿Qué pasa? Aquí está dividido participación controladora, no controladora, que tiene que ver con el tipo de acciones que emite la empresa, si son acciones ordinarias, acciones preferentes. Igual para mí el tema de acciones es un tema estratégico y de finanzas de largo plazo. Igual hablaremos un poco de qué es la participación controladora y la no controladora, pues para no la trabajaremos, pero sí para que sepan qué es eso que aparece ahí. Pero pregunto, ¿ya han tocado ese tema en alguna otra asignatura o hasta ahora lo escuchan? ¿Hasta ahora? Bueno,
Lo primero es, yo voy a dividir cada cuenta del pasivo y del patrimonio sobre el total pasivo más patrimonio. Aquí tengo pasivo total, patrimonio total, pero no tengo total pasivo más patrimonio en este caso. Así que le voy a añadir la fila de total pasivo más patrimonio. ¿Quieren que la ponga al final de todo o al inicio aquí de pasivo? O aquí abajo, donde la quieren pues. ¿Cómo así el principio de todo, profe? ¿Cómo? Perdón. ¿Puedes repetir lo que dijiste al principio de todo? Es que ese parte no lo entendí. Ok. Aquí no está totalizado pasivo más patrimonio. Lo vamos a totalizar para luego pasar al análisis vertical. Quieren que lo coloque aquí abajito, después de pasivo más patrimonio, pues como uno acostumbra a verlo, o quieren que lo coloque aquí al inicio para seguir pues el orden que tiene este estado financiero. A mí me da igual, vamos a hacer la misma operación, es sencillamente un efecto visual. ¿Dónde lo prefieren? Bueno, está bien, yo elijo. Voy a dejarlo aquí abajo. Y pasivo total más patrimonio. Listo, no he hecho ningún análisis vertical, solo hallé esa fila que hacía falta. Y me voy a ir acá. A cada cuenta del pasivo, otra vez, yo no sé por qué me aparece eso. Ok, B18. Sobre total pasivo más patrimonio, igual cuando arrastre hacia abajo necesito que me mantenga la celda, cuando arrastre hacia la derecha necesito que me la desplace, entonces fijo la fila. Lo pongo en porcentaje. Voy a dejarlo ahí, no sé para quienes lo estén haciendo, regálenme 2 minutos, ya regreso. Listo. Ahí van todas. ¿Tienen alguna pregunta? Espero. Sigo. Bueno, creo que sigo. Esa sería la parte del análisis vertical. Bueno, el cálculo de las cifras, todavía no hemos analizado la información.
del estado de situación financiera. ¿Cómo es el análisis horizontal? Voy a mirar la variación que tiene una misma cuenta de un año a otro. El cálculo aquí sí es mucho más sencillo. Entonces del 2015 al 2016, del 16 al 17, del 17 al 18, del 18 al 19. Porque aquí, tanto para activo como para pasivo como para patrimonio, cojo la fórmula en la primera celda y ya, y lo arrastro para todas. ¿Cómo miro esa variación porcentual? Voy a tomar año final. Otra vez me apareció eso. Ok. C6 año final menos, no, perdón, sobre año inicial, otra vez, y todo eso menos 1. Como yo necesito que al arrastrar hacia abajo efectivamente me arrastre la cuenta, que me tome activo total, efectivo, clientes y así sucesivamente, no voy a fijar la fila. Y como necesito que al desplazar hacia la derecha me modifique los años, es decir, aquí estoy mirando entre 2015 y 2016, después necesito que me mire 2016 y 2017, y así pues tampoco voy a fijar las columnas, es decir, no tengo que fijar nada en esa fórmula. Y esa fórmula lo arrastro por igual para todo. Esto que ustedes ven aquí error, pues es porque estoy dividiendo entre 0, porque no son celdas sin información. Sí me hacía falta borrarlo. Y tengo los cálculos para el análisis vertical, análisis horizontal del estado de situación financiera. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿O todo bien hasta ahora? Bueno. Listo el estado de situación financiera. Vámonos con el estado de resultados. ¿Cómo va el análisis vertical en el estado de resultados? Es decir, respecto a qué cuenta hago ese análisis vertical respecto a las ventas. Voy a mirar la participación que tiene cada cuenta del estado de resultados en relación a las ventas. Y es lo que vamos a hacer acá. Entonces, está dividido igual. Necesito fijar la fila para poderla arrastrar hacia abajo y dejar móvil la columna
para poderlo desplazar hacia la derecha. Lo coloco en porcentaje. Lo podemos dejar hasta utilidad neta consolidada. Bueno, dejémoslo ahí por lo pronto. Listos los cálculos para el análisis vertical del estado de resultados. El análisis horizontal es exactamente lo mismo. Puedo ponerme a escribir la fórmula, o incluso, no sé, puedo coger por aquí el último, copio, pego, tendría que darme, sí, efectivamente. Y tenemos todos los cálculos para empezar a mirar análisis horizontal, vertical, del estado de situación financiera, del estado de resultados. Antes de continuar, vamos a hablar de dos cosas. ¿Qué es la participación controladora? ¿Qué es la participación no controladora? Una empresa puede emitir acciones ordinarias, acciones preferentes. Repito, no sé si ya lo han trabajado. Y por ejemplo, si ustedes se van a consultar información en la Bolsa de Valores de Colombia, información de precios de las acciones, encontrarán los nombres de las acciones y encontrarán algunas que al inicio dice PF Bancolombia, PF Aval, hace referencia a acciones preferentes. Una acción ordinaria es aquella en la que adquirí tantas acciones a tal precio, entonces tengo una participación de lo que sea, X%. Tengo voz y voto en las decisiones, como cualquier accionista. ¿Qué es una acción preferente? Efectivamente tengo una participación según el número de acciones que haya comprado, pero no tengo voto, no tengo participación dentro de las decisiones de la empresa. ¿A cambio de qué? Mayores dividendos. Entonces, acciones ordinarias vienen a ser parte de la participación controladora. Acciones preferentes vienen a ser parte de la participación no controladora. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Ni lo uno ni lo otro, depende de la estrategia de la empresa. Cuando emite una empresa acciones adicionales pues a las que ya están en circulación, cuando necesita capital, no es la única fuente de financiamiento, pero supongamos que evaluó entre pedir un préstamo, emitir bonos, distintas opciones, decidió emitir acciones. Paso siguiente, ¿qué tipo de acciones voy a emitir? Cuando emito acciones ordinarias, cuando para mí está por encima la rentabilidad,
al control de la empresa. Cuando yo emito acciones ordinarias, estoy cediendo control de la compañía, pero no estoy sacrificando rentabilidad. Cuando yo emito acciones preferentes, yo estoy manteniendo el control de la compañía, sacrificando rentabilidad porque tengo que dar dividendos más altos a esas personas. Por ejemplo, en su momento, hace años, no sé si de pronto lo escucharon o hicieron parte de eso, o algún familiar, amigo, la emisión de acciones de Ecopetrol, a 1.400.000 era el paquete de 1.000 acciones, creo, 1.400 pesos cada acción, una cosa así. Eran acciones ordinarias. Y hace Ecopetrol su junta anual en Corferias usualmente, pues es distinto ahorita temas de pandemia, y todos los accionistas podían ir porque pues tienen voz y voto, y un montón de gente allá. Pero ¿qué pasó con Ecopetrol? Realmente no sacrificó control, aun cuando emitió acciones ordinarias. ¿Por qué? Porque si ustedes van y revisan el monto de acciones que se emitieron contra el total de capital que tiene Ecopetrol, fue muy poco. O sea, supongamos pues que me fui a adquirir yo todas las acciones que emitió Ecopetrol en ese momento, ni aún así mi voto llega a ser significativo dentro de esa junta. Entonces, por ejemplo, Ecopetrol no estaba dispuesto a sacrificar el control de la compañía, pero por el monto de acciones que emitía igual no lo iba a perder, y más dividido entre tantas personas. O sea, la cantidad de gente que se le va a comprar, y no digo que esté mal, claro, ahí recibo dividendos y se fue valorizando la acción, y algunos después la vendieron y obtuvieron rentabilidad, pero definitivamente no iba a tener voz y voto dentro de la compañía. ¿Cuándo no me interesa ceder control? Cuando tengo un plan estratégico, mejor dicho, que no quiero que me lo toquen, o sea, mejor dicho, así tiene que ser, y no estoy dispuesto a arriesgarme que personas voten en contra. Bueno, no sacrifico control. Cuando hay temas confidenciales, pero si hablamos de algo en lo que no me importa como tal cambiar la estrategia, sacrificar control, acciones ordinarias. Eso es lo que ustedes ven ahí de participación no controladora y participación controladora. ¿Tienen alguna pregunta? No. Bueno. Este análisis se complementa con el de razones. Ahora voy a comentarles un poco lo que yo veo, y es lo primero que quiero dejar claro. No significa que uno, que es correcto, o dos, que es lo único pues que se puede detectar de ahí. Normalmente este análisis uno lo hace en equipo. No sé, nos sentamos los cinco. A mí me llamó más la atención, voy a poner un ejemplo, la cuenta de efectivo. A algunos de ustedes les llamó más la atención la cuenta de propiedad, maquinaria y equipo. De pronto yo me di cuenta de algo que ustedes no, o ustedes se dieron cuenta de algo que yo no. Usualmente se complementa. No se trata de que esté bien o esté mal. Pues claro, se pueden cometer errores, pero en general, asumiendo que estoy haciendo un análisis con lógica, revisando que los cálculos se hicieron bien,
¿m? No se trata de que haya una respuesta correcta o incorrecta. ¿M? Mm, por ejemplo, lo primero que yo veo, eh, esta cuenta que no sé cuál sea, clientes, puedo llegar a suponer que, eh, y como les dije, suponer, tendría que entrar a revisar más información de la empresa. Uno, que la empresa tiene una política, estamos hablando de la cuenta de clientes, ¿no? Que la empresa tiene una política totalmente clara de sus ventas a crédito, sus políticas de crédito, porque siempre se conserva el mismo porcentaje, pues sube un poquito, baja un poquito, pero 5.5, 5.4, 5.7, que tiene sus políticas de crédito, de cobranza muy bien definidas, muy bien establecidas, que se reflejan en esa estabilidad, en esa participación de los clientes sobre el total de activos. Ahora, cuando yo veo que esa cuenta aquí, aun cuando mantiene ese mismo porcentaje, disminuye, sube un poquito, vuelve y baja, pueden pasar dos cosas. Uno, como efectivamente vemos que el activo tiende a tener ese comportamiento baja, bueno, vuelve y baja, sube. Que estas variaciones aquí pueden obedecer a esa variación total del activo, para que se siga manteniendo este porcentaje con esas pequeñas variaciones. O dos, las ventas que llegan a disminuir también. Disminuye pero no tanto, pero disminuye, sube un poquito, sube, vuelve y baja, puede ser un poco de las dos. Si alguien ve algo y lo quiere compartir, con muchísimo gusto. Me llama la atención, por ejemplo, esta que aquí aumentó 300%, no sé qué cuenta sea, activos mantenidos para su venta. Aumenta muchísimo, baja, vuelve y sube. Eso tiene que ver un poco con propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo, a veces se mantiene el que estoy utilizando, pero hay activos que ya voy a cambiar, y más en estos tipos de negocio. Se hace un movimiento interno contable, activos mantenidos para su venta, es decir, ya no lo voy a usar, pero todavía hace parte de mi inventario propiamente de equipo, pero lo paso a activos mantenidos para su venta. Ahí tendría que revisar, por ejemplo, por qué se aumenta. Y muchísimo. Por ejemplo, aquí aumentó, aquí bajó muchísimo, pues lo veíamos en el análisis horizontal y vertical, aquí volvió y subió. Primero, porque bajó, puede uno suponer que fue porque se vendieron efectivamente y para eso estaban, lo cual no habría problema, pero porque suben y después, cuando habían bajado muchísimo, vuelven y suben. Profe, una pregunta. Cuéntame. En cuanto a que tú, bueno, se está haciendo el análisis primero, siempre, o bueno, siempre se debe analizar los activos de primeras y después los pasivos, No, o puede ser al contrario. puede ser al contrario. No hay un orden específico, pues, que yo les diga primero tienen que coger esta cuenta, luego esta. De pronto ni siquiera analizo todas. Como digo, a veces hay unas que uno, no sé, yo miro aquí 300% incremento, digo, ¿qué pasó? A veces lo que más salta a la vista son como los cambios bruscos.
De pronto tú estabas mirando y te llamó la atención primero algo del pasivo, está bien, ¿m? No tiene nada. Sugerencia. Una cosa es en el momento en que yo estoy mirando y otra cosa ya cuando estoy redactando el informe. Yo puedo empezar a mirar incluso activo, pasivo, estado de resultados. Les está mostrando un poco, se suele complementar. No es que primero el activo, análisis vertical, después análisis horizontal, después los pasivos, análisis vertical, sino se suele complementar. Por ejemplo, empecé con algo de vertical del activo que se complementó con el horizontal, que tuve que ir a revisar también de las ventas. No, no son aparte, y que después aún lo vamos a complementar con las razones. Y una vez más estoy haciendo supuestos de lo que yo creo que aquí pasa esto. Eh, ya para saber si pasa o no pasa, tengo que irme a buscar más información más allá de lo financiero. ¿Listo? Pero si tú pregunta, ¿viste algo en los pasivos o no? ¿No? Bueno, ahora me perdí en cuál iba. Ok. Entonces, por ejemplo, para ver qué pasa, puede ser bueno, no necesariamente tiene que ser malo, pero tengo que empezar a revisar supuestos. Uno, hay activos que, como uno diría, están sacando la mano. Y si es así, ¿qué pasa con el mantenimiento que se le está haciendo con la vida útil, con los proveedores de esos activos? O dos, definitivamente son activos que cumplieron pues su ciclo y se está renovando. Eh, porque fíjense, el listo 51 aquí bajó, aquí subió, aquí volvió a subir, aun cuando aquí bajó un poco, que también puede ser común, pero por eso es importante conocer la industria. Si yo sé que es una industria, y ya lo veremos en su momento con las razones, si yo sé que es una industria cuya rotación de activos fijos es muy alta, cierto comportamiento puede ser normal. Pero si es una industria que su rotación de activos fijos es muy baja, y yo veo sin embargo que compran y venden activos, algo raro pasa ahí. No puedo entrar tampoco a generalizar una situación particular de una empresa con cualquier empresa. ¿Listo? Pero entonces yo inicialmente sí diría, yo quiero revisar cuál es el manejo que se le están dando a los activos fijos. Desde el mantenimiento hasta el proveedor, la vida útil, cuáles son esos activos que se sacan para la venta, por qué, está todo en orden y es normal lo que se está viviendo o está pasando algo. Pero esas son las alertas que uno genera. Si ustedes están en un cargo de analistas, entonces empiezan a emitir ese tipo, a comunicar ese tipo de alertas pues al resto del equipo, a sus jefes. Ya si les empiezan a delegar pues la responsabilidad de averigüe qué pasa, ahí es cuando les toca no solo emitir la alerta, sino entonces que hoy me fui de visita al área de producción, a revisar, a conocer más de la empresa. Pues no sé, esto es algo muy personal, me parece muy bonito todo ese proceso de no solo quedarme pues aquí en mi escritorio sacando cifras y ya, sino de verdad tener que ir y conocer de la empresa para confirmar o descartar lo que estoy concluyendo. A ver, ¿qué más les digo así por encima? Otra, no sé, cuenta con un comportamiento atípico esta de acá, vamos a ver cuál es. Pasivos mantenidos para su venta, no estoy seguro
de esos pasivos mantenidos para su venta, ¿qué es? Eh, si alguna quiere ahí ir buscando en internet y nos cuenta, sería chévere. Eh, por ejemplo, supongamos que mientras van buscando, estoy haciendo el análisis real de esta empresa, eh, y yo no sé, me toca averiguar qué es, y me ha pasado, hay tratamientos contables que son muy particulares. Yo no soy contador, claro, nosotros vemos unas bases de contabilidad, pero no al mismo nivel de un contador, y muchas veces me toca tengo una amiga contadora, a preguntarle esto, qué significa esto, por qué lo hicieron así. Y ojo, una amiga no que trabaja pues en las empresas clientes, eh, pero que sí tiene la formación de contadora, y sin importar la empresa que esté trabajando, me puede contextualizar de este movimiento contable obedece a esto, pasa esto, y yo, ok, ya entiendo un poco más, ahora sí puedo entrar a mirar qué pasa con la empresa. Si ustedes no son contadoras, y efectivamente no lo son, ¿cierto? No. Tiene uno que trabajar muy de la mano con los contadores. Claro, si yo estoy dentro de una empresa, puedo acudir sin ningún problema al departamento contable, preguntar. Lo he hecho un montón de veces. Si estoy externo como consultor, pues una de dos: si es algo general, acudo a mi amiga que me contextualiza, ¿no? Y si es algo muy particular de la empresa que me ha tocado, pues nada, lo que les decía, correo va, correo viene con la contadora, con el gerente financiero, en fin, gente de la empresa que me diga esto por qué lo hicieron así, ¿no? Antes de entrar a concluir por ahí algo errado, pues por no decir otra palabra. ¿Si buscaron en qué consisten los pasivos mantenidos para su venta o no? Profe, ¿puedes volver a repetir? ¿Pasivos qué? Mantenidos para su venta. Es eso que tengo ahí. Profe, me parece son los activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. Ok, bueno, yo después averiguo. Activos mantenidos para su venta, sí. Pasivos mantenidos para su venta, no. Y fíjense qué curioso este ejercicio, por ejemplo, lo he trabajado varios semestres. No sé, semestres Profe, anteriores se me había pasado esos pasivos, cuéntame. aquí dice que activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos para la venta de actividades interrumpidas, cuyo valor se representa a través de operaciones de venta y no a través de un uso continuo, se clasifica como activos no corrientes mantenidos para la venta y pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. ¿Me entendí esa parte? Ok, debo confesar que sí, que quedé un poco perdido. Eh, no- para mí, pues no digo que esté mal, pero un poco técnica, tendré que revisar bien, que queden las mismas. No sé si tú lo entendiste. Aquí dice aquí dice, esta condición se considera cumplida únicamente cuando la venta es altamente probable y el activo está disponible para la venta inmediata en su estado actual y se estima que se complementará dentro del plazo de un año desde la fecha clasificada. Eh, Estoy leyendo lo primero que lo que espérate, estabas viendo. eh, como no sé en este momento qué significa la cuenta, voy a dejar pendiente su análisis, pero sí me llamó la atención
Lo poco que entendí es que está relacionada con esta cuenta, lo poco que entendí, y asumo que de cierta manera este comportamiento irregular se va a ver reflejado en este comportamiento irregular, eh, pero no, después reviso con calma el de pasivos mantenidos para su venta y les cuento. ¿Listo? Ahora, ¿qué más me llama? Veo, por ejemplo, del pasivo en general que año tras año va disminuyendo su participación. Efectivamente, pues la participación del capital va aumentando. Entonces lo primero que hago es revisar por qué. ¿Realmente están disminuyendo los pasivos o es que se está incrementando el capital? Y por supuesto eso lleva a que la participación del pasivo sobre el total pasivo más patrimonio disminuya. ¿Qué podría pasar? Que me dicen, por ejemplo, hay empresas que licitan, dentro del montón de requisitos es que su índice de endeudamiento no supere tanto por ciento. Y resulta que mi índice de endeudamiento si supera eso, una salida fácil es pues pongo más dinero de capital y ya, automáticamente bajé mi índice de endeudamiento. No digo que esté mal aumentar el patrimonio, pero digo, si yo aumento, yo puedo encontrarme en una situación en que mis pasivos sigan iguales, pero al aumentar el patrimonio, pues esa relación de pasivo sobre pasivo más patrimonio disminuye, o que realmente están disminuyendo los pasivos. Aquí vemos una combinación de las dos. Efectivamente están disminuyendo mis pasivos año tras año, y adicionalmente pues aquí disminuyó un poquito el capital, pero en general aumentó, disminuyó un poquito, pero sí, están disminuyendo los pasivos. Que si es bueno, que si es malo, depende. Uno, políticas, estrategia de la empresa. Y dos, información de la industria. Supongamos que la industria cementera tiene un promedio de participación del pasivo sobre el pasivo más patrimonio del 60%. Podríamos decir, está muy por encima, y aunque aquí sigue por encima, podemos evidenciar que ha trabajado en disminuirlo. Porque, ojo, y eso es lo otro, yo no me puedo quedar solo con, está por encima del sector, está mal. Tengo que mirar ese comportamiento que ha tenido y si ha ido año tras año disminuyendo esa participación del pasivo. Lo que pasa también es que hay decisiones que llevan años, a veces lograr aumentar un 1% en las utilidades puede implicar muchísimo trabajo, no solo en ventas, en marketing, en disminuir costos, bueno, un montón de decisiones que no siempre se va a ver reflejado en ese año o inmediatamente, puede tardar años de años. Pero supongamos que el índice de endeudamiento, que esa relación pasivo sobre total pasivo más patrimonio es de
de la industria, no sé, 70%. No diría, pues en general está bien, está muy por debajo. Aquí uno entra a mirar, ok, es necesario seguirlo bajando, si es bueno, o en vez de ir disminuyendo esos pasivos, hago otras inversiones. Empieza uno a considerar decisiones dependiendo de cómo se encuentra la empresa y también su comparación con la industria. Bueno, eso encontré yo por acá. Pues no lo voy a hacer tampoco tan largo, voy a irme un poco al estado de resultados. Repito, si alguno quiere agregar algo, bienvenida. Ve, Chris no se conectó. Pero bueno. Ojo. Con estos signos negativos. Ok. En el análisis vertical. Y aquí. Regálenme un momento. Ok, sí, listo. Realmente no decimos que el costo de ventas es de menos 66,5 en relación a las ventas, sino de 66,5. No me había dado cuenta ahorita. En algunos casos yo relaciono mi estado de resultados sin los signos, como vemos aquí, como verán en algunos estados financieros. Y claro, yo sé que este menos este menos este es igual a este, menos este igual a este, menos este igual a este, pero como tal ahí no relaciono los signos. Y hay algunos estados en los que le agrego el signo. ¿Yo qué voy a hacer? Pues como aquí no me interesa el signo, le voy a pedir es el valor absoluto en el vertical, ojo. Listo, para quitarle ese signo negativo de ahí. Y en el horizontal no pasa nada. Quiero confirmar. Ay, wow. Ok, ahorita revisamos este. La fórmula sí está bien, pero no sé si se dan cuenta, por ejemplo, aquí aumentó, pero no sé qué disminuyó. Y ahorita lo corregimos. Bueno, ya reviso ese. Primero, costo de ventas. Y ese costo de ventas y se complementa aquí con esta utilidad bruta que vendría a ser lo que conocemos como el margen bruto. Lo normal de cualquier empresa es que sea constante. Claro, puede llegar a tener variaciones como acá.
El costo de venta es de 66, 64, 65, 65.9, 67 y lo mismo con la utilidad bruta. ¿Mm? Estamos acostumbrados, eh, no sé, que el costo de producir cada saco es 10.000 pesos, como si todos los sacos o todos los productos nos fueran a costar siempre lo mismo. ¿Qué pasa principalmente en estas empresas de operaciones internacionales, donde también hay un tema de tasa de cambio que me va a afectar? ¿Mm? Tanto para mis ventas como para mis compras. ¿Mm? Puede que los precios que se establecen sean fijos, tanto mi precio de venta como lo de mis proveedores, pero el tema de la tasa de cambio puede hacer que reciba más o menos ingresos, así mismo que tenga que pagar más o menos, y pueden llegarse a presentar variaciones como las que vemos ahí, simplemente por un tema de tasa de cambio. Ojo, no estoy asegurando que así sea en este caso, pero lo primero que se me viene a la mente es, en general veo constante ese margen bruto entre 32, 36. Puedo decir, puede obedecer a temas de tasa de cambio. Una vez más, estoy suponiendo, tengo que revisar la información macroeconómica, la información de la empresa realmente si es eso, cambios en los proveedores, descuentos en los precios de ventas podría pasar. Pueden pasar muchas cosas ahí, pero inicialmente digo, me parece estable, es constante, no le veo mayor complique. Aquí veo pues que las ventas disminuyeron. El costo de ventas también, pero disminuyó más. Aquí aumentaron, pero el costo de ventas aumentó más. Y aun cuando el costo de ventas aumentó más, su participación aquí fue más baja en relación a las ventas. Aquí uno diría más o menos lo mismo. Fíjense que aquí las ventas, esto sí es normal, las ventas disminuyeron al haber disminuido el costo de ventas en menor proporción. Es normal pues que de este año a este año la participación del costo de ventas haya subido un poquito, pero bueno, en general es constante. Tendría que entrar a revisar información macroeconómica de la tasa de cambio e información puntualmente de la empresa, tanto de los clientes como de los proveedores. ¿Qué más vemos por acá? Esta de acá, que si mejor dicho tiene un comportamiento loquísimo. Gastos financieros. Un estado de resultados pequeño. Tenemos ventas, costo de ventas igual utilidad bruta, gastos de operación, entonces utilidad operacional. Bueno, este es un poquito distinto. Otros gastos, y tendríamos la utilidad antes de impuestos. No tendríamos todo esto, ya vamos a hablar un poco. Llegamos a los impuestos y la utilidad neta. ¿Qué pasa con esta empresa en general con todo esto que vemos acá? Es una empresa que tiene una alta participación y muy constante en los mercados financieros. Es decir, claro, su negocio principal, cemento, o al menos eso parece. Eso se imagina uno. Pero tienen inversiones en bolsa, en títulos, lo que se les ocurra. Nada raro que también en criptomonedas. Hoy en día muchas empresas invierten también en criptomonedas.
participación en otras empresas, ¿m? Y de ahí todo eso que vemos de ahí para abajo. Ya cuando complementemos con las razones, tenemos que entrar a ver un poco ese comportamiento de la utilidad. Por ejemplo, quiero irme aquí a operaciones. Utilidad neta consolidada. Wow. Nos creció de un año a otro 550%. Estábamos en 123 millones. Pasamos a 803, 884, 569. Aquí bajó muchísimo. Uno diría de aquí a aquí, chévere. Pasar de 100 a 800 millones. Pero hay que revisar por qué. Primero, no es normal. Claro, todos queremos que nuestras utilidades crezcan, pero que de un año a otro suba un 550%, ¿qué pasa? Voy a irme a los resultados de operación antes de los movimientos financieros. Creció 22%, bajó. En general se mantuvo en un promedio de participación el margen de operación 10, 13, 11, 10, bueno, aquí ya fue bajando. Es decir, para nosotros llegar a decir que aquí aumentó un 550%, cuando en realidad se mantiene esta participación de margen, un promedio de margen de operación, no sé, del 10%, y esa utilidad operacional solo creció el 22%, de 1.400 millones a 1.800, pues definitivamente uno dice, esos movimientos en el mercado financiero fueron muy fuertes. Independientemente que sea esta empresa u otra, cuando hablamos de una empresa con movimientos muy fuertes y que esos movimientos le están generando muchísimos rendimientos, se entra uno a cuestionar qué le está generando más beneficio a la empresa, la operación como tal o las inversiones que hace en el mercado financiero. Estoy hablando de empresas cuyo negocio principal no son las inversiones. No estoy hablando de fondos de pensiones, de fondos de inversión, nada de eso. Una cementera. Si está haciendo buen negocio el cemento, o la mayoría de sus utilidades vienen de los mercados financieros, y si es así, pues ¿qué hace vendiendo cemento? Váyase pues con todo a los mercados financieros. Ojo, no estoy diciendo que sea este el caso, son cosas que escenarios que uno entra a revisar y a plantearse. O, bueno, está obteniendo algunas utilidades del mercado financiero, pero realmente sí está haciendo una buena gestión con su negocio principal, que es el cemento. Y ustedes ven esos cambios, mejor dicho, muy bruscos. Estos gastos financieros de acá pues vienen a obedecer principalmente, habría que revisar las notas, ya hablaremos de las notas, pero vienen a obedecer principalmente a intereses por préstamos, y ya lo que va con otros gastos o ingresos financieros obedece a pérdidas o ganancias de esas inversiones. Entonces aquí puedo ver, bueno, tuvo un gasto o pérdida de 73 millones, aquí unas ganancias de 236. Entonces, claro, lo que pasa es que aquí en este año, mejor dicho, se dispararon. Aquí lo discriminan resultados por instrumentos financieros
pérdidas de 170, aquí llegó a 6, aquí también subió, aquí tiene resultado por fluctuación cambiaria. Y si nos fuéramos a revisar las notas o más información dentro de la empresa, eh, deben tener su equipo que hace su análisis, como lo estamos haciendo, decisiones financieras, pero también un equipo fuerte para el tema de inversiones. Ni siquiera una sola persona, un equipo muy robusto, que, por decirlo de alguna manera, una mini bolsa ahí dentro de dentro de Cemex. Mm, mm, pero particularmente 2016 fue un año muy bueno en cuanto a los movimientos financieros para Cemex. Entonces ahí entra también uno a revisar. Bueno, y 2015 un año muy malo. También puede obedecer a eso en que en general en 2015 tuvieron muchas pérdidas en los movimientos financieros. Y nuevamente tenemos que irnos ya no a la industria, sino a la economía mundial. ¿Qué pasó con esos años? 2015, 2016, ¿pasó algo atípico? ¿O fue una mala gestión en las inversiones? Por ejemplo, nada raro que en un futuro cercano, cuando se estén haciendo análisis en cualquier empresa para 2020, 2021, para la gran mayoría de empresas 2020-2021 va a ser un año muy atípico en todo sentido. Repito, habrá empresas que sus ventas se dispararon, otras que las utilidades disminuyeron mucho, las ventas, y va a entrar uno a revisar y, claro, es que en ese año hubo una pandemia, entonces pasó esto en la economía local, mundial. Claro, hoy estamos viviéndolo día a día. Algunos dirán, pues es obvio que pues la pandemia. Pero en unos años no va a ser tan obvio que fue por eso. Igual puede pasar con nosotros en este momento para esos años. Puede haber pasado algo muy particular que generó esas pérdidas en el mercado financiero. ¿Hasta este momento tienen alguna pregunta? Profe, una pregunta, la notificación que nos acaba de llegar que dice que hay un quiz, ¿es Eh, el que nos acabaste de dejar o algo así? sí, ya iba a hablarles de eso. Ok. ¿Cuál es la idea? En este momento, pues dejo hasta ahí análisis horizontal, vertical. La próxima clase seguimos con el archivo desde acá para continuar con el tema de razones. Yo les dije que había un quiz de la lectura. Esa es la notificación que les acaba de llegar. ¿Cuál es la idea? Es un quiz sencillo y rápido para quienes leyeron, para quienes no, pues les implicará ponerse a mirar. La idea es que lo hagan en el resto de clases. Si ustedes notan, creo que le dejé el plazo hasta el viernes, preveyendo que, no sé, hubiera llegado una persona apenas hoy a clase, entonces no lo va a responder ahorita, sino yo que sé, se va a poner a leer el resto del día y a responderlo después. Por ese motivo lo dejé, sí, creo que fue hasta el viernes. Sí, hasta el viernes a medianoche. Pero si lo quieren hacer ya, maravilloso. También por si acaso les va a aparecer después de, creo que coloqué que aparecía después de las 10 de la mañana cuando termine la clase, un taller que, ojo, la idea es que la próxima clase terminamos el tema de razones y ustedes van a hacer
ese taller eh, en clase de análisis horizontal, vertical y razones financieras. ¿Por qué se los puse de una vez? Eh, Como todo, habrá quienes esperen hasta el próximo miércoles para revisar, habrá quien de pronto lo quiere ir trabajando. Eh, yo no tengo ningún problema si por algún motivo, eh, no sé, que profe no puede estar en la clase, bueno, no sé, vayan adelantando lo que hemos hecho hasta el momento y después complementan lo que se hizo en el resto de clase, en fin. Ustedes se organizan como pueden, chévere que puedan estar en clase, si no, pues igual ahí tienen ya el taller, si se les sube a las 10 de la mañana, creo que lo puse. Mm, sí, creo que le puse a las 10. Eh, que igual lo puse, aunque la idea es hacerlo en clase, una vez más lo puse con plazo hasta el próximo viernes, por si de pronto llegara otra persona que no hubiera estado en clase. Bueno, creo que en esta semana todavía están en tema de adición y cancelación de asignaturas, ¿cierto? Eh, entonces principalmente por eso. Por lo pronto voy a parar de grabar la clase. Eh, Hoy no voy a explicar más. Nada, ya es que hagan ustedes el quiz. Si tienen preguntas con muchísimo gusto, aquí voy a estar. Eh, si terminaron y se quieren desconectar, pues listo.